Buenos días, me presento, mi nombre es Juan David Ramírez López, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, estoy en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y el día de hoy pues vengo a explicar qué es básicamente la funcionalidad y el protocolo de HTTP y cómo se relaciona con la arquitectura de REST API. Vamos a hacer énfasis claro en eso, HTTP funciona como protocolo y REST funciona como la arquitectura del protocolo, aunque hay que ser conciso también y que REST es la más utilizada por el momento por la metodología que se maneja con el protocolo de HTTP. Pero también tenemos muchas más alternativas como lo pueden ser GraphQL, como lo puede ser gRPC o como puede ser HateOAS. Ellas también funcionan con el protocolo HTTP y también cada una tiene sus funcionalidades. En el caso, por ejemplo, de GraphQL, puede ser una arquitectura un poco más flexible a la hora de integrar los backend. En el caso de gRPC, tenemos una manera más eficiente de hacer solapamiento y prácticas con microservicios y HateOAS nos ayuda a hacer hipermedios dentro de REST. Entonces, para comenzar, tenemos que saber primero qué es HTTP. Como ya lo comentamos, pues es un protocolo de transferencia por hipertexto, o bueno, en inglés Hypertext Transfer Protocol, el cual nos ayuda a hacer comunicación entre cliente y servidor. En este caso, las peticiones son independientes si tienen estado o no. Y para tener un poco de historia y contexto de qué es HTTP, nos tenemos que remitir a 1989. Luego de la creación del World Wide Web, se generó, pues digamos, esta idea de unificar todas las redes por medio de un protocolo web. De esa idea surgió HTTP. Entonces, también tenemos que la primera versión formal o lanzada fue en 1991. En este caso, solamente permitió una petición, permitía la petición GET. A medida que se fue implementando la evolución, empezamos a ver como más funcionalidades. Destacamos en 1996 cuando se creó el soporte para headers y la codificación por contenido. En 1997 se generó la memoria caché y en el 2015 donde se generó una mejora de rendimiento y multiplexing, que es lo que tenemos de algún modo ahorita con el HTTP versión 2. Bueno, como mencionamos anteriormente, el primer método ideado fue el GET. El GET funciona básicamente para obtener los datos que están en el servidor, pero a medida que fue, pues digamos, mejorando la tecnología, viendo los rendimientos y la eficiencia de cada programa y módulo, empezamos a generar muchos más métodos. En este caso, el post, put, patch y delete. Para resumirlos, post es básicamente creación de recursos, put y patch son actualizaciones por completo, actualizaciones parciales de los headers o de cada dato, y el delete es básicamente para eliminar recursos. En este caso, REST también entra como un estilo arquitectónico para crear diseños web y servicios web que interactúan a través del protocolo HTTP. También decir que fue una propuesta de Roy Fielding en los años 2000. Tiene una arquitectura conformada por los recursos identificados por las URLs y una estructura basada también en eso, en los slash que podemos ver en los documentos que nosotros ejecutamos en HTML, podemos verlos, o a la hora de buscar cualquier noticia, también podemos ver los slash que significan la arquitectura que se está ejecutando en ese momento, en este caso es REST. Entre peticiones no es necesario que sean de estado, de hecho, no debería haber estado entre peticiones, y la representación de los datos puede representarse en varios formatos. En este caso, el más famoso sería JSON con base en Java, pero también tenemos los XML, los Markdown, etcétera. En este caso, ya venimos a implementar todas las metodologías que también tenía HTTP, como lo pueden ser GET, POST, PUT, PATCH o DELETE. También tiene HIT y también tiene otras que también nos funcionan para cruzar los datos de una manera más consistente. También hay que destacar algunos principios que tiene REST, como lo mencionamos ahorita. El stateless, el estado, no tiene que tener como un estado como tal. Cada petición contiene toda la información necesaria y no hace falta reestructurarla de nuevo. Tiene que tener una interfaz uniforme para que todos los recursos puedan ser ejecutados de la misma manera. También las respuestas no es necesario que sean cacheables, puesto que esto se requiere más en servicios complejos, pero también se recomienda mucho en despliegues pequeños, ya pues más que nada por el tema de buenas prácticas, tener una separación de responsabilidades claras entre cliente y servidor y tener una arquitectura en capas transparente. En cuanto a código de estados, tenemos tres grandes ramas, digamos que la de los 200, 400 y 500.
¿Cómo lo definimos de esta manera? Entonces, la rama de los 200 es básicamente cuando el ejecutable da correcto, es decir, cuando nuestro código, nuestro protocolo y nuestra estructura están alineados, vamos a tener un mensaje positivo de éxito, el cual pues vamos a ver ejecutado en los loggers. En 400 tenemos un error de cliente y en 500 tenemos un error de servidor. El 400 es el más común debido a problemas de la red, problemas en cuanto a la petición. Ese tema, digamos, que va muy de la mano con la implementación de los headers, que básicamente son las variables que recibe el backend para la ejecución por el protocolo de HTTP. Entonces, en cuanto a la estructura que tenemos, lo que comenté ahorita precisamente de los slash, eso ayuda a que tenga, digamos, que ciertas características del lenguaje natural y que nosotros mismos sepamos lo que estamos buscando, lo que estamos pidiendo. Ahora bien, para cada método tenemos como una explicación precisa y concisa, donde en get ya observamos que es básicamente para obtener los datos del servidor. Estos no modifican el estado del servidor, es decir, el servidor se mantiene igual, nosotros solamente recolectamos datos que estén subidos ahí. En cuanto al post, aquí sí modificamos el estado de servicio. Creamos un nuevo recurso con las especificaciones que pide el servidor. En cuanto al put y el patch, es simplemente actualizar campos. El put reemplaza básicamente todo el recurso que nosotros estamos utilizando y el patch únicamente modifica los campos que les estemos enviando, algo así como una actualización parcial de los datos que estamos tratando de recoger. En cuanto al delete, es como la más obvia, es una eliminación de recursos. Básicamente escogemos alguna iterante y lo borramos. Dependiendo de la estructura, borramos todos sus componentes o simplemente algunos. Pero pues esto ya depende mucho también de la estructura que nosotros tengamos en el programa. Dichos los recursos, pues vamos a proceder a toda la parte técnica ahora sí. Y pues lo primero que tenemos que ejecutar o tener en cuenta es nuestro código, nuestro backend, donde lo vamos a hacer por medio de un framework de Python que se llama Flask, donde tenemos varias funcionalidades. En este caso, pues utilizamos JSONify para ejecutar los mensajes que tenemos a la hora de hacer una petición. El Zenfile nos ayuda a conectar tanto backend como frontend y de hecho lo vemos acá, donde aquí estructuramos que por medio de HTTP también obtengamos directamente el front app. El front app es toda la parte visual que tenemos y también está conectada directamente al puerto 5000. Entonces, como podemos ver, ya especificamos que estamos conectados directamente al puerto 5000, que es el que nos habilita Flask. Entonces, vamos al backend. Y en el backend vamos a ver todos los métodos que están implementados como tal. Tenemos el método get, tenemos el método post, tenemos el método put, tenemos el patch y tenemos últimamente el delete. Entonces, Flask lo que nos va a hacer es pues ejecutar el servicio. Vamos a ver acá que tenemos el servidor de REST inicializado en el localhost que especificamos en el frontend. Ahí estamos generando una conexión HTTP. Entonces, al darle clic, vamos directamente a la demo. En la demo podemos ver los valores que tenemos como tal en la base de datos local que nosotros creamos. Al principio ponemos algunos nombres para simular una base en memoria. Esto con la finalidad de hacer, digamos que un poco más interactivo y rápido el laboratorio, puesto que también podemos hacerlo por bases de datos, ya sea por Mongo, por Postgres, por MySQL, por MariaDB, por Firebase. Digamos que hay varias metodologías bueno, varios tipos de bases de datos que podemos implementar acá, pero para hacer un laboratorio un poco más ameno y rápido, hicimos una base de datos local. Entonces, nada, pues vamos a ejecutarlo. Lo primero que vamos a hacer es obtener los valores de get. Esto es como la funcionalidad más básica, donde aquí obtenemos los valores en formato JSON y abajo en formato ya un poquito más organizado, más gráfico y visualmente mejorado. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Cómo se ejecutó precisamente la petición. Aquí utilizamos un get usuarios HTTP, lo cual nos permite precisamente ver los usuarios que nosotros teníamos. Para ver un usuario individual también creamos el endpoint de get4id, el cual si ponemos un 1, porque ya sabemos que tenemos solamente 3 personas, nos va a generar el nombre de la persona número 1 y así sucesivamente con todos. Entonces uno también puede especificar el valor que quiere tomar dependiendo de lo que usted le ponga en los headers. El ID es un header que pues nos funciona para esto. Esta ejecución también la podemos generar por código mediante Postman. Postman nos ayuda mucho a generar este tipo
de solicitudes. De hecho, la interfaz es bastante amigable también. Directamente en Postman tenemos donde podemos ingresar la URL. En este caso, la URL nuestra es la que nos especifica acá, la de localhost 5000. Podemos ponerla acá, podemos especificarle el método que queremos y podemos pedirle un dato o evaluar un dato mediante las columnas de parámetros o directamente desde el header. Esta herramienta es muy funcional cuando no tenemos un frontend y tenemos que hacer pruebas de datos. En este caso sí tenemos el frontend, entonces digamos que es más como una idea, no tanto como la funcionalidad que vayamos a aplicar en este laboratorio. Eh, Ahora bien, siguiendo con esto, ya miramos los get, aquí generamos un get individual por usuario. Si vemos como más a profundidad, vamos a ver que aquí se genera un slash con el ID correcto del usuario al que generamos la solicitud. Entonces, ahora vamos a crear un usuario nuevo. Vamos a gestionarlo con los ejemplos que tenemos ya aquí demarcados por el logger. Entonces, ponemos 18 años. Al hacer el post, creamos un usuario con estos nombres. Como podemos ver, tenemos el header de nombre, de email y de edad. No tenemos el de ID. El de ID se genera automáticamente con cada iteración. Al generar el post, vemos que generamos el usuario. Vemos el mensaje de success y vemos el estado donde es, bueno, el estado se ve acá, donde vemos un estado 201 que significa que creamos un usuario de manera correcta. Entonces seguimos viendo, digamos aquí vamos a hacer un get para obtener todos, donde tenemos ya el ID 4 y vamos a seguir. En cuanto a las actualizaciones parciales, podemos hacerlo mediante el número 4, al que solamente le vamos a cambiar el nombre de Pedro a Oscar. Entonces vamos a hacer un patch parcial donde ejecutamos y ahora vemos, solamente cambiamos el nombre del usuario. ¿Por qué? Porque hicimos únicamente una actualización parcial. Si vamos a hacer una actualización global, tenemos que poner todos los parámetros para hacer un put completo. En este caso, si ponemos put completo, nos va a pedir o nos manda un error donde dice que requiere todos los espacios para generar la actualización completa del valor. Entonces, vamos aquí, vemos que generó el patch, pero el put no lo generó por el mensaje de error que nos salió. Bueno, para generar el put debemos poner todos los datos en línea. Digamos que en vez de Oscar vamos a utilizar, le vamos a poner andres@gmail.com y vamos a ponerle una edad estándar también, bueno, para que cambie un poquito, vamos a ponerle 40 años. Y ahora sí nos debería dejar hacer el put. Pues al momento de hacer el put, podemos ver que ya se actualizó la información. Anteriormente nos salía el error aquí en la pestaña de arriba. En este caso ya no nos sale error porque tenemos todos los campos que abarca este método. Por último, para borrar el usuario, aquí ya lo tenía un poquito adelantado, simplemente vamos a eliminar el usuario cuya ID sea el 4. ¿Por qué? Porque de todas maneras aquí y en todos los métodos se genera una relación entre el ID y los demás usuarios. Todos funcionan de la misma manera, donde básicamente el método nos ayuda a buscar el usuario y elimina todos los datos, actualiza parcialmente los datos del usuario u obtienes los datos directamente del usuario que nosotros estemos buscando. Entonces, al oprimir el delete, nos va a lanzar un mensaje de seguridad que nos va a pedir que si estamos seguros de eliminar el usuario, le vamos a dar que aceptar, porque pues esto es solamente normativa de seguridad y se nos va a hacer el delete correcto del usuario 4. Volvemos a obtener todos y vamos a ver que ahora no tenemos el usuario 4, únicamente tenemos los 3 primeros. Básicamente así funcionan los métodos en HTTP. También la arquitectura REST la vimos y para hacer un recapitulatorio completo, get básicamente obtenemos los datos sin modificar, post modifica los datos, patch es una modificación parcial de los datos que ya están ingresados, put es una actualización completa de los datos ya ingresados y delete es básicamente la eliminación del usuario que nosotros estamos identificando. Todo eso lo hacemos por medio de un backend y un frontend que nos ayuda a brindar ese tipo de funcionalidades. Básicamente toda la estructura de código la podemos encontrar en un repositorio de GitHub que también voy a anexar en la descripción del video. Entonces, si quieren hacer pruebas, si quieren modificar un poco, están bienvenidos. Y eso sería todo.